detectar, la existencia de una enfermedad o una deficiencia congénita. Sí, gracias. Esta pues antes de que se manifieste, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento adecuado y evitar consecuencias. Esta prueba pues actualmente se va a llevar en todos los países mediante el análisis de gotas de sangre que van a ser recolectadas en un papel filtro específico. Este papel va a ser a base de algodón y se conoce como tarjeta de Guthrie, en honor al inventor, ¿no? El doctor Robert Guthrie. Es muy importante que en la ficha de identificación pues vamos a requerir esta serie de datos pues para llevar a cabo dicha función. Y se deben llevar a cabo igual, llenar los formatos correspondientes en esta ficha, en la cual se va a enviar al laboratorio. Es importante señalar que la muestra de sangre se va a tomar en el talón del tercer al quinto día de vida para poder identificar diferentes metabolitos presentes en enfermedades congénitas. Como dato, también se puede tomar en el cordón umbilical, pero esta solamente va a ser para el hipotiroidismo congénito. Para las otras enfermedades no nos va a funcionar. La que sigue, Max, por favor. Bueno, la técnica para la toma de la muestra, como primer paso vamos a inmovilizar el pie. Se deben hacer 2 líneas imaginarias, una que va a la mitad del primer dedo hacia el talón y la otra va del pliegue interdigital, del cuarto o quinto dedo igual hacia el talón, en el cual pues se va a utilizar el área que les puse en la primera foto, se ve como en color verdecito. Vamos a punzar ahí, ya que se van a encontrar varios capilares y nos van a aportar una buena cantidad de sangre para nuestra muestra. Como segundo punto, se va a limpiar el área puncional con un algodón con alcohol y se va a dejar evaporar el exceso. No se va a utilizar algún antiséptico diferente. Vamos a introducir la punta de la lanceta en un solo movimiento rápido en una dirección perpendicular. ¿Para qué? Para que podamos obtener nuestra muestra de sangre en la superficie del pie. Las gotas de sangre van a tener que ser grandes, de tal forma que llenen el círculo del papel a base de algodón, y se tiene que impregnar de manera correcta esta muestra. En la superficie del papel se va a poner en contacto la gota, nada más la gota, no puede tocar la piel del recién nacido el papel para evitar que extienda además el círculo que se debe de llenar. Al terminar la muestra, se va a levantar el pie por arriba del corazón y se va a presionar el área de punción con un algodón limpio. Esta muestra se va a dejar secar por 3 horas a temperatura ambiente en una posición horizontal para que no se recorra nuestra muestra, y no se debe de acercar tampoco al calor ni secarla por otros medios físicos. Los círculos que contiene la sangre no se deben de tocar, y esta muestra se va a guardar con la ficha de identificación y se va a almacenar en un lugar fresco y después se va a enviar al laboratorio. La que sigue, Max, por favor. A ver, Karen, dinos por qué el taloncito o la piel del bebé no debe tocar la muestra, aparte de lo que ya dijiste, el papel filtro. Porque dice que para que no se extendiera la gota, pero también hay otro motivo por el que no debe de tener contacto ese papel. La verdad no lo encontré así, solamente encontré que era para evitar que se recorriera la muestra. El resto del equipo. Doctora, ¿también podría ser para evitar en este caso contaminación de la muestra? Esa es la principal motivo, la principal razón por la que no debe tocar el filtro, es el piecito del bebé, y ya lo dijiste también por ahí adelante, Karen, nuestros dedos o algún otro, no debe tener con algún otro objeto contacto ese papel, porque lo contaminamos y entonces la muestra pues va a salir errónea, pueden salir falsos negativos y entonces el bebé sí tener algún problema y nosotros pues ya tomamos una muestra de forma equivocada, ¿va? Y también les iba a preguntar, no sé si ahí lo pusieron, no, a ver, sigue.
De aquí en adelante ya vamos a hablar de las 6 enfermedades, doctora, que se detectan. Ah, ok. Y la otra pregunta entonces es, ¿por qué tenemos que tomarlos en esos días específicos que se mencionaron? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no del cordón cuando nace el bebé? Yo había entendido que del cordón solamente se va a tomar la muestra cuando es exclusivo para el hipotiroidismo, no para las demás, y no, bueno, no entendía si nomás que no iba a funcionar como que se tomara del talón para las demás, sino solamente para el hipotiroidismo. No, también está estipulado que debe ser, ¿de qué días dijiste? Del tercer al quinto día. Del tercero al quinto día para todas. Pero tiene un motivo también, una justificación. Porque también obviamente tendríamos falsos, pero falsos negativos, pero ¿por qué? ¿Por qué creen? A ver, el resto del grupo. A ver, voy a ver a quién le pregunto. Fernanda Ruiz, porque hay como 4 Fernandas. No, doctora, bueno, solo leí que sí en fibrosis quística antes de las 24 horas puede dar un falso positivo, pero no vi por qué. Ujú. A ver, hay una Lorena Loperena, Sí, doctora. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se toma en esos días? ¿Por qué no antes? No sé, doctora. ¿Qué leíste tú? Pues, no, pues no, doctora. No leíste. Va. A ver, Jimena Hernández. No sé, doctora, no leí. ¿Quién sí leyó el tema, aparte del equipo? Que le haya llamado la atención, por qué específicamente en en esos días? Porque cuando, hace mucho tiempo, de hecho, cuando yo era residente de pediatría, sí lo tomábamos del cordón. Hace muchos años. Lo tomábamos del cordón, de hecho tomábamos, así con una jeringuita, le sacábamos toda la sangre posible al cordón, entonces tomábamos el grupo sanguíneo del bebé y ya sabíamos el de la mamá para ver si no había incompatibilidad y de ahí ya. Doctora, yo había leído que en ese lapso de días para que hubiera una acumulación sanguínea de las sustancias que se van a analizar y así saber, bueno, evitar falsos negativos porque no hubiera como la suficiente cantidad para realizar el diagnóstico. ¿Y por qué no? ¿Y por qué ese bebé no puede tener la suficiente cantidad? O sea, sí, más o menos tienes la idea. Pero por algo pasa eso. Doctora, una pregunta. Yo leí que Podría- Ay, perdón. A ver, ¿quién estaba hablando? Adelante, adelante. No, mejor tú dilo. A Bueno, ver. es que yo leí que era porque durante los primeros 3 días había hormonas que se elevaban y pues eso podía dar el falso negativo. Y a partir de los 3 a 5 días, pues ya estas se iban normalizando y pues nos daban como un resultado más certero. A ver, sí, pero les falta. Mónica, ibas a decir algo. No, es que ya lo pensé, suena muy tonto. Que No, podría ser que tú también. dilo, tú nada, pensamiento es tonto. Tú dilo, ya te digo, no estás mal, pero todavía no te puedo decir. A ver. Bueno, entonces, que podría ser que como el bebé, bueno, no, bueno, sí, ¿no? El recién nacido, pues al momento de nacer, obviamente todavía tiene
se corta al momento pues la circulación materno-fetal, ¿no? Entonces se supone que se esperan ciertos días para que empiece a regularse su propia circulación de él, basándose también en la ¿cómo se dice? Por ejemplo, la alimentación, pues sí, la lactancia. Entonces quieren ver como tal que todo lo que se está produciendo, como uno de mis compañeros mencionó anteriormente, todo eso sea por él mismo, y de ahí ver qué afecciones hay basándonos ya en el tamiz. No y yo digo que pues, por eso también no se hacía en el cordón, porque se supone que está sacándose más que nada de la circulación materno-fetal. No sé si tenga algo que ver o me revolví. Tiene que ver porque, o sea, sí están bien más o menos lo que están diciendo, pero les falta ahí tantito, porque la sangre que tiene el bebé, pues la placenta pasan muchas cosas, ¿no? No solamente pasa el oxígeno, que es lo que le está aportando, y glucosa y demás, ¿no? Toda la alimentación. También pasan hormonas. Entonces, en los primeros días, el bebé tiene hormonas de la mamá, hormonas tiroideas. Entonces, pasado ese tiempo, ya existe una producción, como lo dicen, de el bebé, de su tiroides, y obviamente pues la estimulación a nivel central. Si esa tiroides no es suficiente, pues empieza a elevar la TSH, y es cuando nosotros hacemos el tamizaje y nos sale alterado. Y antes no, antes no, porque el bebé tiene hormonas de la mamá. Y ese es el motivo. Y así para las demás enfermedades de igual forma. Entonces, por eso se estableció, porque obviamente se nos iban más niños, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora, sí tiene hipotiroidismo, sí tiene fibrosis quística, sí tiene fenilcetonúrica, porque la mamá le está aportando mucho de sus hormonas. Entonces, ese bebé pues está medio protegido en esos días. Y entonces, por eso se estableció que después del tercer día se hiciera esa prueba para que fuera más fidedigna, ¿vale? Esa es la razón real. Sigue, Karen, porque si no, no vamos a acabar. ¿Puedes avanzar, Max, por favor? Gracias. Bueno, una de las primeras enfermedades que vamos a encontrar va a ser el hipotiroidismo congénito. La que sigue, Max, porfa. Que esta, pues, va a ser una enfermedad endocrina que se va a presentar desde el nacimiento a consecuencia de la deficiencia de absoluta o relativa de hormonas tiroideas durante la etapa intrauterina o al momento del nacimiento. Esto puede llegar a ocasionar retraso mental, discapacidad intelectual y motriz severa. El hipotiroidismo congénito se va a clasificar en tres: en primario, en secundario y en terciario. El primario pues va a ser la insuficiencia de la síntesis de hormonas tiroideas por la alteración de la glándula tiroides. El secundario pues va a ser esta deficiencia a nivel hipofisiario. Y el terciario, pues por una deficiencia a la hora de la estimulación por la TSH, de un problema hipotalámico de la glándula tiroides. La que sigue, Max, porfa. Y bueno, este diagnóstico, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, una TSH mayor a 40 miliunidades sobre litro, acompañado de tiroxina baja en sangre, en la muestra, perdón, va a confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Y pues lo ideal es que se inicie un tratamiento inmediato, posterior a la toma del perfil tiroideo. En México, de acuerdo a la Secretaría de Salud y a la detección y diagnóstico y tratamiento del tamiz neonatal de esta enfermedad, va a ser realizado mediante la determinación de la TSH en estas gotas de sangre recolectadas en el plasma fresco entre las 72 y a los 5 días de vida, 72 horas, perdón, y a los 5 días de vida. En caso de que el renacido nacido con riesgo de presentar falsos negativos secundarios a una elevación tardía de la TSH, se va a recomendar tomar una segunda muestra entre las 2 y 4 semanas de vida, debido a, puede ser a que sea menor a las 34 semanas de gestación,
que tenga un peso al nacer menor a 2.000 gramos, perdón, que sean gemelos, que sean neonatos o que estén críticamente enfermos, que tengan síndrome de Down o algún otro síndrome genético. Y bueno, de acuerdo también a las guías de práctica clínica, para prevenir, para la detección y para el diagnóstico del hipotiroidismo, la TSH en sangre en un total del plasma fresco menor a 10 miliunidades sobre litros, se va a considerar el tamizaje negativo. Y cuando es entre los 10 y los 20, se va a considerar un cribado dudoso y es cuando se va a recomendar también repetir. Y ya, la que sigue, Max, por favor. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, continuando con estas enfermedades que pues abarca el tamiz neonatal metabólico, yo les voy a comentar acerca de lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita y cómo es que nosotros podemos observarla en el tamiz neonatal. Entonces, en este caso, rápidamente vamos a definir lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita y podemos encontrar nosotros que va a ser este grupo de enfermedades o esta enfermedad autosómica recesiva en donde vamos a encontrar una alteración a nivel de la síntesis de cortisol. Esto por la deficiencia ya sea en cualquiera de las enzimas que intervienen, pues en este caso, en la síntesis de este mismo. Más adelante les traje un esquemita para que quede un poquito más claro. Algo muy importante es que nosotros podemos clasificarlas en dos grandes grupos, las clásicas que se presentan principalmente en la etapa neonatal y que son las de mayor grado de morbimortalidad, y en este caso las no clásicas que ya se presentan de manera tardía en etapas escolares o ya sea en etapas también de la adolescencia. Algo muy importante es que las clásicas también podemos subdividirlas en tres grandes grupos, que en este caso va a ser la clásica perdedora de sal, la clásica no perdedora de sal y la clase virilizante simple, en donde la perdedora de sal ocupa el mayor número de casos en esta hiperplasia suprarrenal congénita clásica, entre un 90 y 95% tengo entendido va a ser la prevalencia de este tipo de hiperplasia. Entonces, eso por parte de la clasificación y su definición. Algo muy rápido es, hablando a grandes rasgos sobre su fisiopatología, es que, como les había comentado, en consecuencia de la deficiencia ya sea de cualquiera de las enzimas que intervienen en este caso en la transformación de colesterol a cortisol, va a existir pues en este caso una disminución o en este caso pues no va a existir una síntesis de estas enzimas, lo que va a producir en este caso un incremento de la síntesis de hormona ya sea adrenocorticotropa o otros precursores en este caso que no sean el cortisol. Y pues una de las causas más importantes pues va a ser esta deficiencia o este déficit de las enzimas, que en este caso principalmente la que vamos a encontrar mayormente va a ser la deficiencia en la síntesis de la 21 hidroxilasa, pero también podemos encontrar otros tipos de enzimas, como en este caso la 17 alfa hidroxilasa, la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa o incluso la 11 beta hidroxilasa, donde en este caso la mayor prevalencia o la literatura indica que en este caso la mayor parte de los casos que vamos a encontrar va a ser por deficiencia de 21 hidroxilasa. Entonces, como les mencionaba, pues va a existir, ¿no? Esta deficiencia o pues sí, prácticamente este bloqueo por deficiencia, en este caso, pues de enzima 21 hidroxilasa, ¿no? A nivel de progesterona, lo que nos va a impedir, pues en este caso, la síntesis, pues de los demás precursores, en este caso, pues aldosterona, cortisol, pero lo que nos va a beneficiar, pues en este caso, bueno, más que beneficiar, lo que nos va a producir va a ser, en este caso, una síntesis de otro tipo de precursores, que en este caso podría ser de epiandrosterona, alfa-androstenedión o en este caso testosterona. Lo que esta testosterona puede ocasionarnos, pues en este caso la variante de la virilizante, en este caso de la hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple. Entonces, próximamente va a ser a grandes rasgos lo que va a ocurrir en este caso
en la hiperplasia suprarrenal congénita y pues lo que puede ocasionar este déficit, en este caso de la síntesis de estas enzimas que van a permitir pues en este caso la síntesis del colesterol, la aldosterona y principalmente cortisol. Entonces, ahora bien, lo que nos compete en este caso va a ser va a ser acerca sobre el tamiz neonatal. En este caso, pues lo que el tamiz nos va a proporcionar va a ser en este caso la determinación de 17 hidroxiprogesterona en la sangre total, pues en este caso por la prueba, en este caso de la gota de sangre en el papel filtro, que ya nos había mencionado mi compañera Karen. La toma de la muestra, muy importante, ya nos habían mencionado que va a ser a partir del tercer día hasta el quinto día de vida, pues ya nos mencionaron por qué es muy importante este periodo del tercer día hasta el quinto día de vida. Y en este caso, pues lo que vamos a encontrar o los objetivos que va a tener esta prueba de tamiz para la detección de hiperplasia suprarrenal congénita, principalmente va a ser en este caso, pues prevenir la crisis, en este caso, si se presenta una variante de una crisis de pérdida de sal por una hiperplasia suprarrenal congénita clásica perdedora de sal, pues va a ser, pues en este caso, prevenir esta crisis, ¿no? De pérdida salina grave, así como disminuir, pues en este caso, la morbimortalidad en este caso, de la misma. Y otro de los objetivos, pues va a ser este diagnóstico oportuno, pues para evitar la incorrecta asignación en el sexo, principalmente en las niñas afectadas con este trastorno de diferenciación de los genitales, en este caso podría por presencia de la variante, en este caso virilizante clásica. Entonces, van a ser los objetivos importantes y las maneras por las cuales nosotros vamos a poder identificar esta determinación de la déficit de hidroxiprogesterona va a ser principalmente existen técnicas de análisis como lo es el radioinmunoensayo, el inmunoensayo por enzimas, o en este caso ELISA, y también el fluoroinmunoensayo, en donde los datos reportan principalmente los datos de corte para el radioinmunoensayo. Principalmente van a ser el punto de corte van a ser entre 5.6 y 22.13 en un peso mayor de 2.5. En un peso entre 1.5 y 2.5, el punto de corte va a ser entre 4.9 y 29.44. Y en un peso menor de 1.5 va a ser entre 5.4 y 345.14 nanogramos sobre mililitro, muy importante para la determinación de esta 17 hidroxiprogesterona en la sangre total. Y prácticamente, bueno, nos menciona la literatura que vamos a encontrar técnicas de confirmación diagnóstica en este caso, que va a ser, en este caso, podría ser por espectrometría de masas en tándem. También nos mencionan la cromatografía de líquidos de alta resolución, también la espectrometría de absorción atómica y la espectrofotometría de ultravioleta sensible, lo que nos va a permitir pues una confirmación diagnóstica. Una vez nos menciona la literatura que una vez dando positivo, ya sea en alguna de estas técnicas de análisis, nosotros podemos hacer una técnica de confirmación diagnóstica mediante estos otros tipos diagnósticos. Entonces van a ser principalmente lo que nos va a servir nosotros, en este caso el tamiz neonatal, para la detección en este caso de hiperplasia suprarrenal congénita. Y pues en este caso sería todo sobre hiperplasia suprarrenal congénita. A ver, aquí tantito déjame comentar algo. A diferencia de la patología previa de hipotiroidismo, en este caso los niños con hiperplasia suprarrenal congénita sí se mueren. Se mueren y entonces lo que tenemos que hacer es prevenir estas muertes que de repente las catalogan como muertes súbitas de origen desconocido. Porque el niño se empieza a deshidratar, se choca y te llega chocado a urgencias y ya, o se murió en su casa, ¿no? Y las manifestaciones clínicas solo aparecen, que ya mencionó Max, entre el 50 y 60% de los casos. Entonces es por eso la importancia de realizar un tamiz.
En el caso del hipotiroidismo, solamente el 5% de los pacientes presentan manifestaciones clínicas. Ya no las pusieron por ahí, pero las van a leer, ¿no? Que macroglosia, que hernia umbilical, que facies tosca. Solamente el 5% de los pacientes la presentan. Y cuando ya ustedes ven un paciente con esas manifestaciones clínicas, significa que ya no hay remedio, ¿no? Y esa es una de las enfermedades que va a producir de retraso mental principalmente, prevenible, por eso se tiene que hacer el tamiz. Y en la hiperplasia suprarrenal congénita, pues se mueren. Entonces eso tenemos que evitarlo, ¿vale? Sí, seguimos. Sí, Ok, doctora, muchas gracias. gracias. Bueno, continuamos con la galactosemia y nuevamente lo repetimos, debe ser tomada el tamiz de tercer a quinto día. Bueno, en este caso, el tamiz neonatal para poder diagnosticar la galactosemia tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%. ¿Y qué es la galactosemia? Pues va a ser un trastorno metabólico que va a haber una deficiencia hereditaria de las enzimas que van a convertir la galactosa a glucosa. Y bueno, debe ser una enfermedad, pues en donde los dos cromosomas, dependiendo de qué tipo de enzima sea, los dos cromosomas, tanto de la mamá y del papá, pues deben estar dañados. Por lo tanto, es una enfermedad autosómica recesiva. Se va a dividir en pues en tres: la galactosemia clásica, que es la más peligrosa, el déficit de galactoquinasa y el déficit de galactosa epimerasa. Les voy a explicar los dos primeros, pues porque son los más importantes para ahorita. Y ¿para qué nos va a servir? Pues tenerlo en el tamiz, tomarlo en cuenta. Y esto es porque nos va a ayudar a una detección oportuna y vamos a poder tener un tratamiento antes de que existan complicaciones, ya que pues las complicaciones incluso pueden llegar a la muerte. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos que, bueno, les voy a explicar un poquito la vía. Y a ver, se los voy a colorear. Hagan de cuenta que el bebé que consuma leche o queso o así, bueno, pues eso va a... Productos lácteos, ¿no? Productos que Ajá. contengan lactosa. Ajá. La lactosa se pues, va a dividirse y va a tener aquí la galactosa. La galactosa también va a dar el galactonato y el galactitol. La galactosa va a pasar a ser galactosa 1-fosfato gracias a la enzima, esta es la primera enzima, galactoquinasa. La galactoquinasa, igual si hay un déficit, ahorita les voy a comentar qué va a suceder, al igual que la galactosa 1-fosfato, que está aquí, va a pasar a uridina difosfato galactosa, y esto nos va a permitir a que haya también uridín difosfato glucosa, y esto nos va a permitir a la vez, pues, no sé si se acuerdan, en la vía metabólica de la glucosa 6-fosfato. O sea, gracias a esta, pues vamos a tener glucosa. Entonces, en dado caso de que, número uno, no exista la enzima galactosa, pues ya no va a haber esta vía, toda esta vía pues va a estar inhibida, y y pues va a haber un aumento de galactitol. Esto lo que va a provocar va a ser una catarata en el ojo. Pero, ¿qué va a suceder cuando, déjenlo borro, qué va a suceder cuando nosotros no tengamos la enzima de uridil transferasa? Pues aquí van a empeorar los síntomas porque va a haber mayor concentración de galactosa 1-fosfato y va a aumentar aún más el galactitol. ¿Y esto qué nos va a provocar? Pues nos va a provocar daño cerebral, cataratas, ictericia, va a haber un hepatomegalia y lesión renal. ¿Y cómo vamos pues, a diagnosticar esto? Pues nuestro indicador en el tamiz va a ser la galactosa. El valor de referencia debe ser menor a 10 miligramos sobre decilitro, y también se va a ver la actividad de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, y esta debe estar pues mayor a 5%. En dado caso de que la galactosa esté
aumentada y la actividad de la enzima se vea más disminuida, pues aquí pues ya va a haber una sospecha de galactosemia y por lo tanto pues tendremos que ya actuar con tratamiento médico. Principalmente pues evitar a que pues consuma productos que, como deberíamos, que tengan lactosa. Y ya, siguiente. Aquí, por ejemplo, el tratamiento para estos pequeños, obviamente el recién nacido, pues la mamá le empieza a dar seno materno o pues si es alimentado con fórmula, lo que tenemos que hacer es dar fórmulas que no contengan lactosa, ¿no? De estas fórmulas que son hidrolizadas o extensamente hidrolizadas para que su aporte de energía pues lo den otro tipo de proteínas, ¿no? Entonces, porque si no, igual estos bebés también llegan, ¿no? Chocados o convulsionando también. ¿Va? Sí, continuamos con la fenil. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Gracias. Bueno, respecto a la fenilcetonuria, es una enfermedad hereditaria, es autosómica recesiva, y aquí la causa va a ser una alteración de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima lo que va a hacer es convertir la fenilalanina en tirosina. Entonces, si hay una afección a este nivel, no se va a poder llevar a cabo esa conversión. Específicamente, este problema se debe a una alteración en el brazo largo del cromosoma 12, que es el que codifica esta enzima. Y si hay un defecto en ello, va a traer como consecuencia la acumulación de la fenilalanina en los líquidos corporales, también en tejidos. Y una consecuencia directa de esto es que al no haber conversión a tirosina, pues las concentraciones de la tirosina en sangre y los tejidos corporales van a ser deficientes. Ahora, hay clasificaciones, pues, para el grado de la afección. La más común sería la clásica, y de ahí la moderada o la leve. En lo único que van a variar estos es en la cantidad de la enzima que se puede, lo siento, perdón. En lo único que van a variar es en la cantidad de enzima que se puede producir, y de ahí vamos a partir para identificar qué tratamiento va a ser el más adecuado para la persona. ¿Ok? Y bueno, la acumulación de la fenilalanina y de sus metabolitos nos va a ocasionar varios problemas. Por eso es necesario identificarla lo más temprano posible. En primera instancia, la encefalopatía progresiva. También puede ocasionar retraso mental en las personas, discapacidad intelectual y daño cerebral postnatal. Cuando digo personas, realmente me refiero, pues obviamente, a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque si estamos diagnosticándolo apenas, es cuando no hay manifestaciones clínicas, porque aún no hay un daño suficiente como para detectarlo. Por eso es vital iniciar el tratamiento y obviamente establecer un diagnóstico antes de que la persona tenga el mes de edad, que es cuando podemos tratarla sin que vaya a haber alguna complicación. ¿Ok? La siguiente, por favor, Max. Gracias. Bueno, las indicaciones para realizar el tamiz en el recién nacido sano, pues son que tenga alimentación enteral, en primera instancia. Después dice también que se requiere de mínimo 16 tomas de leche materna o fórmula. ¿Pero por qué? Pues es porque se requiere también de que haya alimentación para que las vías metabólicas estén activas y la prueba pueda arrojar resultados certeros. Igual que todos los demás, se realiza entre el tercer y quinto día de vida. Y como ya les había dicho, se va a clasificar a nuestro paciente de acuerdo a los niveles de fenilalanina que presenta. Hay un par de técnicas que menciona la guía de práctica que son utilizadas en el tamiz para detectar la fenilcetonuria. La primera es la prueba de Guthrie, que es la que nos explicó Karen al principio, que se usa la tarjeta. Y la segunda es la determinación fluorométrica de la fenilalanina. También se menciona que se usa la cuantificación por cromatografía líquida, pero la prueba, digamos, el gold estándar sería la determinación fluorométrica.
es la opción más indicada. Y en base a los resultados que se arrojen en estas pruebas, podemos ahora sí establecer adecuadamente nuestro tratamiento, que va a ser enteramente modificar dieta. Son medidas higiénico-dietéticas. Depende de la gravedad de la afección, es la cantidad de fenilalanina que vamos a poder dar o no dar en la dieta del paciente. Es decir, si padece una deficiencia casi total de la enzima, vamos a adecuar su dieta para que consuma cosas que no tengan este elemento. Ahora que si su deficiencia no es grave, puede llevar una vida casi normal, pero sí teniendo ciertos cuidados y siendo muy específicos en los alimentos que podría o no consumir. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la fibrosis quística. Vamos a tener que es una enfermedad de trastorno genético autosómico recesivo. Aquí va a haber un defecto en la producción de una proteína llamada SFTR, o bien, por sus siglas en inglés, traducido al español, sería regulador de conductasa, no, de conducción, transmembranal de la fibrosis quística. Y bueno, a grandes rasgos, la falta de va a producir mayor espesor del moco, ya que al al no haber canales para poder sacar el calcio adecuadamente, pues se va a acumular el sodio y el agua, pero dentro de la célula, mientras que afuera del moco, el que necesita realmente ese sodio y esa agua, pues no va a poder, no va a estar hidratado, por lo tanto, va a disminuir la eliminación mucociliar y esto va a favorecer infecciones. Imagínense que nuestros cilios, como ya habíamos visto, nuestras microvellosidades que tenemos en la nariz, nos van a ayudar a que patologías, bueno, no, a que pues, patógenos no entren pues a nuestra vía respiratoria. Pero como van a fallar, no van a entrar más fácilmente y aparte, pues al no poderlas expulsar porque pues el moco va a estar bien espeso, va a provocar pues infecciones y va a haber bronquiectasia. ¿Y qué pasa cuando hay muchas infecciones? Pues va a haber una inflamación y esta va a ser crónica, por lo tanto va a haber fibrosis. Y lo que va pues a evaluar el tamiz va a ser el tripsinógeno inmunoreactivo que bueno, ahorita lo vamos a ver. Y esto también, si no se trata adecuadamente, pues grandes rasgos, pues va a haber una neumonía recurrente, va a haber infección de los senos, va a haber un síndrome de obstrucción intestinal distal, porque no solo va a afectar la vía respiratoria, sino a todo el organismo, porque ninguno va a poder tener como esos canales adecuados de cloro. Va a haber insuficiencia pancreática, va a haber diabetes relacionada con la fibrosis quística y va a haber esterilidad. Siguiente, por favor. Y bien, la fibrosis quística, pues vamos a realizar el tamiz neonatal, como ya vimos, pues va a ser la prueba de sangre, pues va a examinar el aumento de los niveles de tripsinógeno inmunoreactivo y pues en dado caso que pues salga alto, los valores normales yo encontré que pues eran mayores a 90, y pues ya si lo tiene pues ya elevado, pues ya se lleva a un centro de referencia en donde pues ya va a tener un mejor cuidado y pues va a empezar el tratamiento. La ventaja ahorita de que pues nosotros en la fibrosis quística se pueda evaluar en el tamiz neonatal va a ser que pues va a haber una mejor intervención nutricional oportuna, especialmente para que mejore el pronóstico de sobrevida desde la lactancia hasta la adolescencia. Pero a pesar de eso, no se han reportado beneficios a largo plazo, pues de que mejore pues la función pulmonar y pues no disminuyen igual la frecuencia de infecciones por pseudomonas aeruginosas. O sea, solamente es para que tenga estabilidad el paciente. Siguiente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿El grupo? ¿Todo bien?
Esa es la última, ¿no? Sí. Sí, doctora. Sí, Van. la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Primero que nada, recordemos qué es. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues es una enzima eritrocitaria y su función va a ser básicamente mantener la homeostasis de los eritrocitos. Es decir, los va a proteger frente a los insultos oxidativos a los que están expuestos. Si hay un déficit de esta enzima, pues en presencia de estos oxidantes, estos eritrocitos van a ser más vulnerables a la destrucción porque no son capaces de revertir la acción de estos elementos. No se conoce actualmente todavía a ciencia cierta el mecanismo de cómo el estrés oxidativo va a producir la hemólisis, pero sí se ha identificado que su efecto principal es la desnaturalización de la hemoglobina y pues consiguientemente disminuye la vida media de los hematíes. Esta enzima está presente en todas las células, pero varía su concentración, depende del tejido que estemos analizando. En los glóbulos rojos que están sanos, esta enzima funciona al 1 o 2% de su capacidad. Entonces, si decimos esto, que está como al 2%, nos podemos hacer una idea de cuál es la afección, cuál es el potencial reductor que se pierde cuando existe deficiencia de esta. Se menciona también que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, no hay realmente un cuadro hasta que se presente el estímulo desencadenante para que lo haya. La siguiente, por favor, Max. Bueno, las presentaciones clínicas más clásicas de esta deficiencia son 4, según la guía de práctica, que son la anemia hemolítica aguda. Esta se puede presentar por fármacos o por infecciones. También se menciona el favismo. El favismo es posterior al consumo de habas o también de frijoles, que se puede o consumir o inhalar el polen. Y aquí los pacientes van a presentar un cuadro bastante similar al de la hemólisis por medicamentos. También la anemia hemolítica congénita. Esto es debido al grado intenso de la deficiencia de la enzima. Y por último, la hiperbilirrubinemia neonatal. En lo que respecta al tamiz, su objetivo en este caso es la detección de forma temprana de las causas de estos episodios hemolíticos, de lo que sea que lo cause, de la hiperbilirrubinemia o también la encefalopatía por kernicterus. El kernicterus es un daño cerebral nada más y es causado por ictericia neonatal grave, ¿ok? Y mediante este tamiz se va a detectar la actividad enzimática de los eritrocitos. En artículos y documentos de la OMS, dice que se recomienda iniciar con un ensayo fluorescente que nos va a detectar la producción de NADPH. Esta va a estar implicada en el metabolismo y la transformación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Les decía que es un ensayo fluorescente. En esta prueba, si existe una fluorescencia, se dice que hay una actividad normal enzimática, pero si la fluorescencia es poca o de plano no hay, pues significa que hay alteraciones desde moderadas a graves en la enzima. También menciona la guía de práctica que puede darse un diagnóstico bioquímico por una cuantificación de la actividad enzimática remanente, es decir, lo que se va a cuantificar, a medir, es la generación de la NADPH y se mide en micromoles por minuto por gramo de hemoglobina. Se va a medir esta actividad, que es la que queda después del metabolismo, de las transformaciones, ¿ok? Y también se indica un PCR, pero esto es más que nada para categorizar el genotipo de la enfermedad. En sí, las técnicas que se usan únicamente nada más en complementario con el tamiz son las dos que están arriba, el ensayo fluorescente y el diagnóstico bioquímico. La siguiente, por favor, Max. Había una, ¿no se saltaron una diapositiva de donde está el cuadro del tamiz ampliado? A ver, tengo aquí yo algo.
Mm, Sí, doctora, bueno, me Es que yo lo parece. estoy viendo acá creo que con lo que me Está mandaron. aquí. Sí. Esa, ajá. Bueno, dudas de las otras pequeños, los demás. Faltaron algunas cosas. La verdad es que apenas que ayer que me mandaron la presentación, pues ya no les pude enviar las correcciones, pero sí es adecuado que sepamos, por ejemplo, en alfenilcetonuria, qué restricciones de forma general, qué alimentos son los que se restringen para que el paciente mejore, ¿no? Y mejore su calidad de vida, aparte de que no desarrolle retraso mental, que es algo que podemos prevenir. La alimentación con ciertas restricciones, pues es fundamental. Dos, hay un tratamiento y viene ahí en las guías, no lo mencionaron. Hay un tratamiento para que el paciente pueda consumir alimentos que contienen fenilalanina y entonces su vida sea casi normal y les va súper bien. A ver ahí el equipo, ¿cómo se llama ese medicamento? Porque hasta viene ahí una tabla de cómo se empieza a dar, se va titulando y ya, según la tolerancia del paciente. Porque de hecho también está en los documentos que les mandé a todo el grupo y es también súper importante que el grupo lea el tema y pregunte. ¿Qué tal si sus compañeros nos están diciendo puras mentiras? ¿No? A ver, ¿quién nos va a comentar del ampliado? Que son como 1000. Tengo una lacera Cuban. ¿Cuál? ¿El medicamento? Ujú. Tiene un nombre ahí súper raro, se llama ciptopterina. Aquí lo tengo. Que obviamente es poco frecuente. Nosotros realmente no nos hemos enfrentado, al menos yo nunca he visto un paciente que tenga fenilcetonuria y que lo haya tratado. Cuando uno detecta estos pacientes como médico pediatra, que sale alterado el tamiz y que se corrobora, que se hacen otras pruebas o determinación, el estudio molecular para ver la deficiencia del gen, etcétera. Normalmente no los manejamos, pero sí tenemos que tener idea, por ejemplo, para que en cuanto al tiempo que tarden en que lo vea en un endocrinólogo y pediatra, que es como los que se dedican específicamente a ellos, nosotros sí podemos dar algunas recomendaciones generales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no debe comer? Pues que a lo mejor dieta hiperproteica pues la tiene que restringir, ¿no? Pero ahí en la guía viene ese medicamento. Se llama ¿No es el dihidrocloruro de sapropterina? es la sapropterina. Una es la tetrahidrobiopterina, pero la que ya especifican bien que se titula y se va determinando en sangre cómo está la fenilalanina, cómo se va reduciendo, es la sapropterina, ¿no? Que dice que es de 5 a 20 miligramos por kilo por día y ya es como dosis respuesta, la vas individualizando a tu paciente. Entonces, esos chequeos así como más cercanos, más estrictos con el paciente, pues realmente nosotros no los hacemos, pero sí tenemos que saber que existe un tratamiento, ¿no? Que existe un tratamiento nutricional, que existe un tratamiento con fármacos para estas enfermedades. Por ejemplo, para la fibrosis quística, como decían, ya a lo mejor el daño pulmonar y toda la producción de moco, la inflamación, se va a estar llevando a cabo y al final de cuentas el paciente va a tener daño. Pero sí existen algunos medicamentos que hacen que ese moco sea menos espeso y se pueda
expulsar más fácilmente y se evite esa progresión tan rápida, ¿no? Como la alfa-dornasa. Entonces eso pues sí, hay que checar esa guía, sobre todo por si se lo llegan a preguntar en el examen departamental, donde vienen esas especificaciones, ¿sale? Y del tamiz ampliado, a ver qué van a decir para que ya acabemos. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Sí, sí? Sí. Ah, bueno, en este caso, a diferencia pues del tamiz neonatal metabólico convencional, tenía entendido que en este caso el tamiz neonatal ampliado detectaba más de 60 enfermedades a partir pues de las gotas de sangre. Y bueno, también tenemos el tamiz neonatal ampliado plus, que en este caso puede identificar hasta más de 100 enfermedades, pues en este caso de desórdenes, innatos del metabolismo. Y una de las, bueno, que enfermedades que podemos encontrar o que puede detectar este tamiz neonatal ampliado, aparte del hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística y la hiperplasia suprarrenal congénita, también habíamos encontrado que pues puede detectar en este caso tirosinemia hereditaria, enfermedad de jarabe de Maple, también otro tipo como acidemias orgánicas o trastornos en la oxidación de ácidos grasos, también hemoglobinopatías y entre otras muchas enfermedades. Entonces, en este caso, lo que nos va a detectar este tamiz neonatal ampliado, pues van a ser pues, más de 60 enfermedades por las cuales podemos identificar en este tamiz. Sí, la verdad es que nos pasaríamos toda una semana hablando de todas estas enfermedades, pero sí es adecuado que conozcan que existe un tamiz aparte del tamiz neonatal convencional, que es el que, pues, por ley se tiene que hacer para el gobierno, pero para detectar estas enfermedades en las que también se pueden prevenir déficits neurológicos, o tener pacientes crónicos, porque para el gobierno en general, un paciente crónico pues es un paciente en el que se gasta muchísimo dinero. Entonces, si esto es prevenible, pues es adecuado detectarlo y tratarlo para evitar tener muchos enfermos a futuro crónicos, ¿no? Que le van a costar al Estado mucho dinero, ¿no? Y obviamente pues la calidad de vida de los pacientes o pues prevenir la muerte, ¿vale? Creo que ya es todo, ¿verdad? Sí, ya es todo. Sí, Va. doctora. Ok. Les mando al ratín a los que me mandaron también lo de tamiz cardiológico y demás, mis comentarios. Pero sí mándenmelos con anticipación. Yo tengo 2 trabajos y la verdad es que ando como loca toda la semana. Entonces sí, para poder hacer correcciones, ¿vale? Sí, doctora, muchas gracias. Y les mando lo más pronto posible la clase. La clase de neurodesarrollo. Sí, doctora, Sí, quedamos doctora. pendientes. Gracias. Sí, doctora, gracias. Va, sale. Nos vemos pues. Bye. Bonito día, bye. Gracias, Bye. 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 Gracias. Bye. Gracias.